Entonces, consulta sobre ejercicio de parcial. Sí, Y que decía calcular área. de la superficie de la S Sí, definida por sí, S igual mm, entre llaves X y Z sí, pertenecientes a R3, sí, X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado mm, igual a 5 cuadrado. sí, Y Z ujú, menor o igual mm. a 5 dividido raíz de 2. Ajá, está bien. Y dice, y si, Termina ahí, la S. sí, Ujú. sí. Y si ese fuera una superficie Una superficie, que no es cerrada, sí, identificar su curva borde. bien. Y eso es todo, ¿no? Sí, Bien. Entonces, sí, más o con menos, este. esto habrás identificado que es una esfera de radio 5 centrada en el origen. Sí, Está bien, ¿no? Para empezar. sí, claro, porque una sería una cáscara y la otra sería un sólido, ¿no? Claro, digo, pero empiezo, ¿no? Primero, Ujú, solo por esta parte, que es sí, una esfera de radio una esfera. 5 centrada en el origen. Más o menos. ¿Sí? Sí, Eje X y Z. Y después ujú, tenemos, un plano, ¿no? claro, 5 Sí, sobre raíz de 2 es más chico que 5, porque raíz de 2 es 1,41, si queda más chico que 5, ponerle que esté por sí, acá, 5 sobre raíz de 2, y entonces Z igual con igual, no con menor igual, es un plano paralelo al XY. ujú. Y sería lo de adentro de la esfera. Ahora vamos ahí. Mm, Entonces dice, menor o igual que este Z igual a esto, sí, ¿no? Entonces es para abajo. ujú, O sea, esto es Z igual, y esto sería Z menor o igual que 5 sobre raíz de 2. O sea, es un semiespacio, porque un plano sí, siempre divide a todo R3, o sea, todo el espacio en dos semiespacios, el de arriba y el de abajo. ujú, ¿Está bien? Y sí, sería lo de entonces, abajo. claro, entonces está eligiendo lo de abajo. Ujú, Entonces, vos tenés acá una cosa con igualdad, con lo que te sí, da la cáscara de la pelota esa, sí, solo la cáscara, y acá tenés una I que te dice que tiene que cumplirse esta condición y esta condición, sí, las dos. en las dos. Entonces, tiene que estar en la cáscara de la esfera, porque es con igual acá, y tiene que estar en el semiespacio debajo de 5 sobre raíz de 2. ¿Sí? Sí, Entonces vos tenés la pelota, pero solo la cáscara, y de esa pelota solo te importa lo que está abajo del plano Z menor o igual que 5 sobre raíz de 2. O sea que lo de mm, arriba, esta especie de polo norte, eso se no, descarta. ujú, Entonces lo que te queda es como un mate. O sea, sí, tu S es como la esfera, pero que le sacaste todo el polo norte, por así decirlo. O sea, te queda esto. ujú, claro. Pero, le agregó la tapa esa sería, No, 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 no. ¿no? De eso hablamos en una clase anterior. No tiene la tapa. Porque, fíjate por qué. Ponele que Ah, si tuviera la tapa, tendría que tener el planito este.
¿no? Ujú, Ahora, si yo no quiero rayarlo porque va a aparecer porque tengo, ¿no? Que está esa tapa. Ponele que yo tomo este claro, puntito de acá, cualquiera de estos, sí. ¿sí? ¿Por qué yo digo y puedo afirmar que este tipo no está? Porque por eso te puse el I acá. Ujú, Si estuviera la tapa, o si estuviera este puntito, llamémosle P, en la superficie que se llama S, ¿qué tendría sí. que ser? ¿Alguien de R3? Bueno, es alguien de R3. ¿Que cumple esto? Bueno, no lo cumple. Ah, ¿Entendés? Hay una I acá. O sea, los X y ujú, Z de R3 tienen que cumplir esto y cumplir esto para estar en la superficie. Esto sí lo cumple, porque los puntitos de acá son menores o iguales que 5 sobre raíz de 2, porque en particular son iguales a 5. Pero sí. no cumple esto, porque los que cumplen eso Ah, son los que están en la esfera, y este tipo no está en la esfera. Entonces, no va a esto. No hay nadie ah, acá. mm, O sea que es está un bien. mate, una especie de mate así, Ujú, ¿no? Con un agujerito ahí. Y esa es ese. ah, O sea, esta es ese. Por este tema de que acá hay una condición con I. I indica intersección de condiciones, ¿no? sí. Distinto es, ojo, es porque por cómo está precisamente escrito acá. Distinto es si a vos te dicen, eh, por ejemplo, el sólido determinado por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor o igual que 5 y z menor o igual que 5 sobre raíz de 2 y te dicen frontera de este sólido, Mm, del sólido este, porque este es un ah, claro. sólido. Entonces, acá hay un menor o igual, entonces son todos los tipos de adentro también de la esfera. Mm, Y menor o igual que el plano, buenísimo, es un semiespacio. Una intersección entre dos sólidos te da un sólido. Y entonces vos tenés un sólido, sólido, todo lleno, y de ese tipo la frontera. Entonces ahí sí tiene la tapa. Porque la frontera de un sólido siempre da una superficie cerrada. ¿Se entiende? Acá me dicen frontera sí, sí. del sólido. Dos desigualdades te dan un sólido, que es este es el sólido W, y la frontera de W contiene a esta tapita y a esta otra tapita. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, entonces no sé si querés que planteemos más o menos cómo quedaría esta integral o si esa parte no era el problema. No, bueno, yo ya me confundí, pensé que era tener que parametrizar la esfera y lo de la tapita. Claro, bueno, si fuera así, que sería este caso, vos tenés que calcular esta parametrización, Ujú, calcular esa área, calcular la otra área y sí, sumar las áreas. claro. Acá solo tenés que calcular esta. Ah, claro. No, y esa la parametricé como 5 coseno de tita. ¿A cuál? ¿A esta? Sí, pensando en esférica. Sí. O sea, 5 coseno de tita Sí, y sería, el phi. bueno, ¿Y el phi? sí, Ah, o sea, vos sí pones sería phi, ¿de qué variables? que tita, ahí no me sale la otra. Phi, Sí, fin. sí, Entonces sería 5 coseno de tita, sí, coseno de phi, sí, 5 seno de tita, seno de phi, sí. y 5 coseno de phi. Muy bien. Y ahora viene El el primero es coseno de phi, ¿o no? acá. Sí. No, seno y acá coseno. Ah, está bien. Ok. Acordate que siempre, eh, si vos haces ρ por seno de phi, esto es exactamente lo mismo que el R de polares o de cilíndricas, ¿no? Ujú. Entonces acá, eso lo comentamos cuando vimos esférica. El 5 Ah, seno de phi es como el R. Entonces, R claro. coseno de tita, R seno de tita, porque es el 5 Ah, con está seno bien. de phi. ¿Está bien? Sí.
Entonces, y ahora viene el detalle, ¿no? O sea, tita me parece que está claro que se mueve entre 0 y 2pi. Sí, sí. Y el phi puse que se movía entre pi sobre 4 y pi medio. Claro, ahí hay que justificar de alguna manera, ¿no? Como es Claro, muy yo hice simétrico, sí, decime. que z menor o igual a 5 a raíz de 2. Claro, muy bien. O sea, pusiste como z coseno de phi menor o igual que 5 sobre raíz de 2, una cosa así, Claro, porque este sí. es z. Y ahí después que phi. Entonces Ujú. te queda coseno de phi menor o igual que 1 sobre raíz de 1 sobre. 2, que es raíz de 2 sobre 2. Ujú. Está bien, y ahí te fuiste al phi que se mueve entre 0 y pi, Sí. dibujaste el coseno, Ujú. y te fijaste cuándo era el coseno de phi Menor. menor o igual que raíz de 2 sobre 2, que estará por acá, acá está el 1, Ujú. ¿no? Entonces, menor o igual que eso, ¿quiénes son los phies? ¿No? Entonces, uno sabe que esto Sí. pasa en pi sobre 4, valen lo mismo, y solo ahí valen lo mismo, y entonces en todos estos phies, Ujú. el coseno está por abajo de raíz de 2 sobre 2, o sea, vale esta desigualdad. Entonces te queda phi, como vos decías, entre pi sobre 4 Y pi. y pi. ¿Está Sí. bien? Y ahí aplicás la fórmula Ujú. y terminó. Sí. ¿Está Ah, y bien? ahí sacó el área. Ujú. Claro, área Ah, de, bueno. de S es igual a la integral entre 0 y 2pi, entre pi sobre 4 Y y pi. pi, de la norma de phi tita por phi phi, Ujú. eh, de phi, de tita, y bueno, acá las cuentas te las dejo. Sí. Y después, y cuando tengo que hacer la La curva curva borde, ¿cómo borde, sería? y la curva Bueno, esa borde me acuerdo que la vimos, pero es esta, ¿no? Es esta la curva borde. Como no es cerrada, tiene curva borde. Y ujú. esta sería la curva borde. Entonces la calculás haciendo la intersección entre el plano con igual, z igual a 5 sobre raíz de 2, y la esfera. O sea que sería, fíjate que yo había pensado hacer, esto también lo puedo hacer como el phi, lo puedes sacar geométricamente también, porque como es muy simétrico esto, vos podrías Ujú. haber pensado en que, en que vos tenías la esfera así, pero en realidad podrías haber pensado, bueno, para calcular el phi me puedo parar en una circunferencia y ver este Ah, claro. ángulo, ¿no? Que Ujú. era donde empezaba a moverse el phi, y después seguía tomando todos estos ángulos hasta el pi, ¿no? Sí. Sí, geométricamente también. Entonces, claro, pero entonces esto, si vos estás tratando de escribir la curva esta, de Ujú. arriba, del mate, la conseguís eligiendo phi igual pi sobre 4 constante, por ejemplo. O sea, si vos dejás esa constante, porque cada ángulo, cuando vos decís, bueno, phi igual pi sobre 4, me da todos estos puntos. Avanzo un poquito con el phi igual pi sobre 2, me da todos estos puntos, siempre es una circunferencia, porque cuando mueves el tita. Ujú. Entonces, la misma parametrización que habíamos elegido, Arriba. sí, que acá está. Ese. Esta misma, si vos dejás Sí. el seno, el pi sobre 4, evaluás acá, te queda raíz 2 sobre 2, raíz 2 sobre 2, raíz 2 sobre 2, te queda la curva en tita. Ujú. Y otra manera de pensar, esa es una manera, Ah, si hiciera falta parametrizarla, ¿no? Si necesitas parametrizarlo, si te la piden. Y otra manera es medio casi como uno parametrizaba curvas, te dicen la intersección de la esfera con el plano z igual 5 sobre raíz de 2. ¿Sí? ujú. Porque eso es lo que es la curva. Y entonces vos podés hacerla inclusive por cilíndricas, o sea, por otras variables, o por esféricas.
Pero vos sabés que si z es igual, no menor o igual, de acá te sale que phi tiene Sí, que ser pi pongo sobre que 4, por ejemplo. O sea, en todo lo que vos hiciste con menor o igual, lo haces con ujú, igual, y en vez de quedarte phi mayor o igual que pi sobre 4, te queda phi igual pi sobre 4. Y sí, entonces ahí ya tenías y que esa además sería la ρ, curva. claro, que ρ era 5, y entonces te da, usando esféricas, por ejemplo, te da alfa de tita igual a 5 por 5 coseno de tita, coseno de tita por seno de seno de pi pi sobre sobre 4, 4, coma 5 seno de tita seno de pi sobre coseno 4. de pi sobre 4, coma 5 por, perdón, de vuelta seno de acá, Ah, seno. Ah, seno de pi sobre 4, coma coseno. 5 coseno de pi sobre 4. Y ahí ya pones acá, todo esto es raíz de 2 sobre 2, este también, y este también. Y el tita se mueve entre 0 y pi. Y 2 Y el pi. θ se mueve entre 6 y pi, y el z es 2 pi. constante, Sí. como está claro acá, que es constante. O sea que está bien que en la curva este tipo te dé constante. Fíjate que cuando simplificas acá y racionalizas para abajo, digamos, te da, a ver, ah, Mm, eh, ρ igual 5, número. 5, esto es 1, está bien, porque esto era 5 sobre raíz de 2, y esto es lo mismo que Sí. 1 sobre raíz de 2. Sí, está bien. Ujú. ¿Está bien? Sí. Y esa sería la curva. Esta es la curva. O sea, Ujú. este tiene una única variable, esta es la curva, tita entre 0 y 2 pi, que describe esta curvita. Eh, Con esta orientación, por si hiciera falta, no te pide nada de eso, pero Cuando uno expresa la curva borde, ¿es sí. necesario que esté también expresada en esféricas o la No, podría haber despejado con la ecuación original? no, claro. Vos podías haberla hecho, yo le dije, podés pensarlo en cilíndricas, qué sé yo qué, ya que tenés esféricas, la podés hacer, pero efectivamente, si vos pensás que tenés como condición z igual 5 sobre raíz de 2, y que tenés además que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 5. Bueno, podés meter este z acá, por ejemplo, ¿no? Porque ahora tenés una intersección de esas dos cosas. Entonces te queda x cuadrado más y cuadrado más 5 sobre raíz de 2. Esta es otra manera. Al cuadrado igual 5. 5 cuadrado, perdón. Siempre está 5 cuadrado acá. Y entonces, ¿se entendió lo que hice, no? Lo había pensado de Sí, esa forma. profe. Lo había despejado más fácil así que con la otra forma no lo había visto. Claro, claro, esto es totalmente válido. Entonces te queda así, pasás restando y te quedó una especie de cilindro, no una especie, no, te quedó un cilindro, 25 menos 25 medio, que es 25 medio, y te queda un cilindro con z constante, ¿no? Entonces vos podés, de alguna manera, parametrizar el cilindro, en realidad está parametrizando con polares, no con cilíndricas, esta curvita de abajo, en el plano XY, y después la subís al z constante. Y eso es como pensar en cilíndricas, ¿no? Al z5 sobre raíz de 2. Y acá tenés la curvita esta, que sería 5 coseno de tita. Bueno, hay que ponerle el radio este que no es 5, es 5 sobre raíz de 2, coma 5 sobre raíz de 2, seno de tita. Y la tercera coordenada te la da el z, que es constante. Pero esta coordenada XY la puedes pensar así como un polar, a partir de esta circunferencia. Listo, profe, gracias. Bien. Bien. ¿Alguna otra consulta? Gracias. Sí, sí.
sobre el ejercicio 10. El El B. ejercicio 10B. Déjame No, ver. el C, el 10B y el 10C. El 10B y el 10C son bien distintos. Sí, sí. Yo en el 10B lo hice, pero puede ser que dé como un chorizo de cosenos, senos, todo eso. Y después, El 10B, el sí, 10B. A ver, planteémoslo. sí. Y el 10C no sabía, quería saber cómo usar bien el vector normal unitario para hacer la otra forma de calcular el flujo. Claro. Bueno, de eso voy a hablar hoy. ¿Por qué? Ah, bueno. Así Bueno, que profe. sí. Entonces el Hacemos 10B. el 10B. Sí. Entonces el 10B te da un campo f de x y z igual a x, x más y, x más y más z. A través de la porción... no, me equivoqué. No, profe. Ah, sí. Ese era el A. Ejercicio. Es 2xy, 2xyz, zx cuadrado. A través del cilindro, o sea, te pide flujo, ¿no? Flujo Sí. a través de la superficie sería x cuadrado más y cuadrado igual 1. Primer octante. Z menor o igual que 2. Orientado, primera coordenada. O sea, orientación, primera coordenada positiva. Se entiende que es del normal, del vector perpendicular. Positiva. O sea que es, haciéndolo rápido, porque este se puede hacer rápido, es un cilindro de radio 1, pero en el primer octante, o sea que la base va a estar acá. Y en principio sería infinito hacia arriba, pero tiene un tope al 2. Entonces acá Sí. terminaría. Esto sería primer octante, eso es todo. Digamos, el dibujito sería un cuarto de cilindro. ¿Está bien? O sea, acá esto termina a la altura z igual 2. Ah, profe, ahí entonces termina también en z igual 0, o sea, va de z a Sí, menor o igual que 2 y... sí, porque dice primer Ah, porque octante. por eso no me salía, profe. Porque Ah, claro. no, porque yo lo seguía hasta abajo. No, esto es De x mayor o infinito, igual que digo, no puede 0. ser. No, no. Si te encontrás con una cosa así, puede ser que esté mal Sí, enunciado, ¿no? Pero acá dice primer octante. O sea, no es primer cuadrante. El sí. primer octante es el único que tiene. Ah, y ahí, claro, primer octante, Primer claro. octante son estas tres condiciones. No hay un segundo octante muy claro, pero el primer octante siempre se llama al que tiene estas tres condiciones. Está bien. Y claro, claro, primer octante. Sí, si no ya, si pasa abajo sería el cuarto, ¿no? No está No, claro cuál es el cuarto, cuál es el segundo, octavo. por lo menos para mí. Ah, Pero bueno. el primer octante sí es algo Claro. medio estándar. Ah, por eso no me salía, entonces lo vuelvo a hacer. Claro. Y bueno, sí. Pero igualmente ahí es o sea, cuando yo empiezo a resolver, bueno, sí, Te es quedan cuestión cosas de usar, feas. sí, pero bueno, será cuestión de ver en la tabla, a ver qué se puede hacer. Lo vuelvo a intentar. Mm. Sí, no. Pasa que no pareciera, que te vaya a quedar tan difícil. Porque, Yo lo parametricé, y pensando en cilíndrica, ¿no? O sea, ¿cómo lo sí, en parametrizaste? cilíndrica. ¿Cómo lo parametrizaste? 2, O sea, ¿cuáles son tus variables?
Puse la parametrización es de la superficie 2 coseno por el seno de tita, 2 coseno de tita por seno de tita. O sea que es Ahí me equivoqué. tita z, ¿no? No, parametricé todo mal, profe. Ah, Parametricé mal, porque lo que usé como parametrización fue la composición de F por eso me da un choque. no. Igual después la vas a tener que componer. Eso está bien, Sí, sí, pero pero igual ya me da un no, la parametrización es para choclísimo. describir la superficie, ¿no? En este Si caso, la el R, multiplicas, claro, sí, sí. el R es constante Mm, en cilíndricas, y entonces te queda claro. 1, que es el Coseno R, de coseno claro. de tita, y nada más, porque acá estoy Seno, pensando en claro. cilíndricas. Ujú. Sí, por eso no me daba. No, pues, yo dije, no puede ser. Después te Perdón. queda 1 por seno de tita, Sí, queda más y después sencillo. z. Es una parametrización relativamente sencilla. Igual el campo la puede complicar, ¿no? Entonces después tenés que Sí, calcular después se complica. phi r, phi tita, después phi r por phi tita, y después integrar, bueno, tenés que decir acá entre qué se mueve, por ejemplo acá el tita no se mueve en Sí, todos lados. claro, pero ahí queda sencillo porque al buscar las derivadas, después el vector normal es como que queda un vector simple, me parece, ¿no? El vector normal va a tener, pensá lo que el vector normal, o el vector perpendicular, que es lo que da este, Sí, tiene que ser paralelo al XY, los vectores que uno va a poner perpendiculares acá. claro. Entonces el z va a ser 0. Entonces va a tener una componente z igual a 0, el phi r por phi tita. Yo te dejo escrita lo que quedaría, o sea, en principio acá tita se mueve entre 0 y pi sobre 2, porque hay que solo moverse acá, en el primer cuadrante de XY. Después el z se mueve entre 0 y 2, que son nuestras dos variables, y después va f compuesto en phi de tita z, que es f compuesto acá. Está bien, queda un choclito acá de seno, coseno, coseno, seno, Sí, coseno, pero seno, después pero se anula tampoco, cuando hago el... no, Claro. pero además tampoco es tan difícil. Y acá No, no, me quedaba difícil cuando hice el desastre que hice. bueno, y acá va phi r por phi tita, de z, puse entre 0 y z, y es entre 0 y 2, parece, de z de tita. Y esto debería salir. ¿Sí? Ese es el flujo pedido. Sí, profe, lo hago otra vez. ¿Por qué decía que iba a dar paralelo la coordenada del vector normal, la coordenada z va a dar 0? Ah, Ponele que este sea tu cilindro. ¿Sí? sí, sí, El vector perpendicular este sí, es paralelo al piso, por cómo es el cilindro, sí, ¿no? Si sí, es paralelo al sí, piso, la coordenada z de este vector, que es el que proviene de phi r por phi tita, si es paralelo al sí, piso, es que no cabecea en z, ¿entendés? No puede tiene que ser paralelo al piso. Si te lo sí, muestro así de perfil, si es paralelo a este piso, este vector negro no puede apuntar ni un poquito para arriba ni un poquito para abajo, porque no sería paralelo al piso. Entonces, en todos sí, los puntos, todos los van a ser paralelo al piso. Ahora, ser paralelo al piso, ahora volvemos, sí, suponemos que este es el piso. Si este vector es paralelo al sí, piso, yo lo bajo, y cuando lo pongo en el origen de coordenadas, quiere decir que la coordenada z es 0, porque no puede levantarse ni bajar. Tiene que estar paralelo al piso. Y entonces la coordenada z va a ser 0. Porque vos acordate que uno... pero ¿por qué lo bajo ahí? Digo? ¿Por Ahí qué está, digo que es? ahí va. Uno le da la interpretación de perpendicularidad cuando lo traslada acá arriba, ¿no? Pero este Ah, vector porque, negro, claro, el sí, phi r por phi sí, tita, se me mezclaron sí, las hojas. El phi r por phi tita, este, que es este, sí, es un vector que si yo le miro las claro, coordenadas,
me da algo, y no te dice en qué base está. Vos sabés que para que sea perpendicular, tenés que ir al puntito este, que depende de θ y z, y ahí ver, y ahí va a ser perpendicular. Pero vos, originalmente a este vector, lo tenés en el origen. O sea, si esto me da, ponerle me da 1, 2, 3. Y yo quiero graficar el 1, 2, 3. Bueno, agarro el eje de coordenadas, marco 1, 2, 3. Y ahí tengo un vector. Pero nosotros sabemos que ese tipo es perpendicular si lo llevo al punto correspondiente, ¿no? Te hago un dibujito. Ponele que en esta misma situación, yo agarro tu cuarto cilindro. Ahí. ¿Sí? Y entonces decís, vamos a calcular el vector perpendicular acá. Y entonces uno, ¿qué hacía? Bueno, hacía phi r por phi θ, o sea, calculaba phi r, calculaba phi θ, hacía phi r por phi θ, perdón, no era phi r por phi θ, era phi θ por phi z, porque r es constante acá. Entonces hago esta cuenta, para este punto P, uno sacaba quién era el θ, quién era el z, evaluaba ahí, y conseguía un vector. El vector que vos conseguís acá, es un tipo que tiene la colita acá. ¿Está bien? Claro, por eso me va a dar 0. Tiene la colita Y acá. por Y el cuando tipo vos lo llevás acá, de superficie. claro, cuando vos lo llevás acá, ahí es perpendicular a la superficie. Acá ni siquiera está apoyado en la superficie. Cuando yo le hago la cuenta a este vector, ponele B. Yo voy con mi vector B Claro, que claro. calculo acá, viene acá. Pero si yo voy a buscar el plano tangente con la ecuación del plano tangente, ¿dónde el tipo es perpendicular? Bueno, cuando lo llevo ahí, es perpendicular al plano tangente. Inclusive, si lo llevo a otro lado, no me da perpendicular. Es en ese punto donde es perpendicular. Este tipo. ¿Se entiende? Sí. Más o menos. No, sí, Ah, entendí, porque cuando yo hago esto estoy desde el origen. exactamente. Entonces, si voy al origen de la misma superficie, ya ahí, ya estás. Me tiene que Claro, dar 0. exactamente. Si Algo no que hice es, mal la cuenta. exactamente. Te tiene que dar 0 la tercera coordenada. Sí. Si fuera otro cilindro, que es un cilindro acostado, qué sé yo, ¿no? Si el cilindro fuera una cosa así, Claro, cambia, te cambia, cambia. cambia la coordenada, que va a ser 0. Exactamente. Ya no Exactamente. va a ser Z, sino la otra, que sea, ¿no? Ajá. Bueno, Exactamente. había hecho un desastre todo, pero es que se me Bueno, mezcla pues todo. sirvió para algo Perdón. la consulta. Sí. Sí. Bien. Ya, pero No, por favor. ¿Alguna otra consulta? Aunque sea esta ya más cortita. Así. Bien. Entonces empezamos con la clase de hoy. A ver. Bueno, entonces, hoy recién hablamos de vector normal y lo voy a volver a traer, porque ahora vamos a hablar lo que vamos a llamar como formalmente como definición. Hasta ahora habíamos hablado de vector normal, porque en general en álgebra lineal se le llama vector normal, ¿no? Si yo tengo este plano, x más 3y más 7z igual 5, uno decía, bueno, agarro el vector normal. Acá hay un 1, acá hay un 3, acá hay un 7. El 1, 3, 7, es un vector normal y con este, bueno, pues sé que es perpendicular a este plano, bla, bla, bla. Y le llamamos normal, y es más, le poníamos una n y todo. Bueno, ahora, esto sería como un normal a un plano. Ahora, vamos a dar una definición de vector normal más precisa. Entonces vamos a decir, vector normal a una superficie S orientada en un punto P, o sea, varias cosas que un plano no tiene. Puede estar curvado, es orientada y es en cierto punto. Uno agarra un plano
y supónganse que este es el 137, bueno, ese mismo vector lo llevo a cualquier lado y sigue siendo perpendicular. Lo traslado a cualquier puntito del plano y es perpendicular, justamente. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? En una superficie eso no sucede. O sea, ya lo vimos además, pero acá yo puedo tener un vector que es perpendicular y ese mismo vector lo llevo acá y ya no es perpendicular en este punto. Acá puede ser perpendicular y en Q no, porque acá el plano tangente cambió. Acá era así y acá es otro. Supongo que en eso estamos de acuerdo, si no, me freno. Y acá le voy a agregar otra cosa, ¿sí? ¿Alguien habló? No, Acá sí, sí, le voy a agregar otra cosa. Entonces, el vector normal a una superficie orientada además. Entonces, ¿qué va a ser esto? Bueno, por definición va a ser n sub p, ahí está más explicado en la teórica, yo voy a ir un poquito rápido, que va a cumplir, siempre cumple tres condiciones. Primero le vamos a pedir que tenga norma 1. Esto a este no se lo pedíamos. Cualquier tipo que era perpendicular y que era no nulo le llamamos el vector normal al plano. En realidad no corresponde decirle el vector normal al plano, porque hay muchos. Acá va a haber uno solo. O sea que esto sería el vector normal. A ver, con esto no alcanza. Le vamos a pedir que sea perpendicular a la superficie. No, en cualquier lado no, porque eso no se puede. En P. Y esto solo no alcanza, porque supónganse, yo agarro la superficie y tengo P acá. La dirección perpendicular o ortogonal es una recta. Y ahí, vectores de norma 1, ¿cuántos hay? Que sean perpendiculares a la superficie. dos. Son dos, claro, está este y está el que apunta para el otro lado. Los dos de longitud 1. ¿Hay más? No, no hay más. Entonces, ¿cuál es el que elijo? Bueno, elijo según esté orientada a la superficie. Si esta es la S y está orientada para abajo, supónganse que a mí me dicen, no, está orientada para abajo. Bueno, entonces le toca a este. Este es el NP. Y sería el vector normal al plano, perdón, vector normal a la superficie en el punto P. Entonces, uno va a tener esta condición, y acá todavía quedan dos. Y entonces la tercera condición es NP apunta hacia donde está orientada. Por eso pedí de antemano que esté orientada. Si no, yo no sabría para dónde apuntar este normal. Hacia donde está orientada, S. Y entonces, ¿esto qué genera? Genera como una especie de clavos, todos de la misma longitud, ¿no? Como si uno agarrara uno de esos felpudos que tienen pelitos y lo tuerce como si fuera una superficie que se tuerce, ¿no? Que quede plana, y entonces, y todos los vectorcitos, los pelitos quedarían normales y todos de la misma longitud. O sea, más o menos sería una cosa así. Yo tendría, si tengo una superficie así, bueno, y la oriento hacia arriba, en este caso, hacia arriba es para allá.